buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan o no me escuchan? Duda. Ya, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? Sí, doctora. Hola, hola, hola. Ya, muy bien. Entonces, hoy día vamos a avanzar nuestro tejido muscular. Bueno, como les siempre les digo, primero tenemos que definirlo y nuestro tejido muscular entonces se caracteriza porque es un agregado de células especializadas, ¿no? Especializadas, ¿por qué? Porque tienen una función principal que es la contractibilidad. ¿Qué otro tejido conocen que sea un agregado solo de células, es decir, que no tenga matriz? El epitelio, ¿no? El epitelio era también un agregado de células. Tejido muscular también es un agregado de células. Tejido nervioso también es un agregado de células. Aquí existen 4 tipos fundamentales de tejido, que es epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, y en este caso vamos a estudiar tejido muscular. Bueno, entonces nuestro tejido muscular, como le estaba diciendo acá, es un tejido formado de células alargadas que su propiedad más destacada es la contractibilidad, ¿no? Y estas células o fibras musculares se contraen cuando reciben una orden adecuada del sistema nervioso central, acortándose la célula, ¿no? De la contracción y, y tira o desplaza, ¿no? El tejido óseo al que está inserta el tejido muscular, y luego de la contracción viene la relajación de, de, de nuestro tejido muscular o en posición de reposo. A esa contracción y a la relajación se denomina trabajo mecánico. Entonces, la contracción, ¿no? La contracción del músculo eh, es, se debe más que todo a 2 fibras, que son la actina y miosina. Entonces, esta actina y miosina producen el movimiento. Bueno, la mayor parte de todos los tipos celulares
eh, tienen actina y miocina, pero en comparación con la célula muscular, tiene una mayor cantidad de estos filamentos de actina y miocina, ¿no? Y también, como dice acá, ¿no? Los músculos satisfacen las necesidades de la movilidad interna y externa del organismo. Ese es nuestro tejido muscular, produce los movimientos o el trabajo mecánico. Pero no solamente a ese nivel, ¿no? de órgano, sino que también puede ser a nivel celular. También las células en el interior, este, la propia célula produce también contracciones, por ejemplo, en los procesos de endocitosis y exocitosis, ¿no? Recuerden, si nosotros recordamos la endocitosis, era que la introducción de material a la célula. Y para introducirse ese material, la membrana plasmática modificaba su forma, ¿no? Modificaba, formaba una fosita. Y esa modificación es dada por esos filamentos que se encuentran dentro del citoplasma. Y no solamente para que ingrese, ¿no? La partícula, sino que también por exocitosis, es decir, que la partícula recién sintetizada es, es secreta al espacio extracelular. Entonces, esa modificación de la vesícula en el cual está la partícula recién sintetizada se fusiona y luego se vierte el contenido hacia el espacio extracelular. Esa modificación que sufre también está por estos filamentos de actina y miocina. Otra actividad celular que también que se puede destacar, entonces, son la migración celular, por ejemplo. Entonces, la migración del neutrófilo, ¿no? Es un ejemplo, la migración del macrófago, cuando sale del torrente sanguíneo y entra en contacto con tejido conectivo. Entonces se produce un movimiento ameboideo del neutrófilo, ¿no? Se va arrastrando por sus pseudopatas. Entonces sus pseudopatas son prolongaciones citoplasmáticas que esas, como le decía, se acortan y se relajan, se acortan y se relajan. Entonces ese movimiento de relajación, contracción, relajación y contracción produce un movimiento. Eso también está dado por los filamentos, ¿no? Que les acabo de mencionar, que son actina y miocina. Ahí está. Nuestro trabajo mecánico, los movimientos corporales. Ahora vamos a hablar de la clasificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la clasificación del tejido muscular según el aspecto de la célula se clasifica en dos tipos, que son eh, lo que son el músculo esquelético y el músculo liso. El músculo liso y el músculo esquelético. Entonces, el músculo esquelético se caracteriza porque presenta unas estriaciones transversales, las células. Por ejemplo, aquí tenemos dos músculos esqueléticos y presentan estas estriaciones transversales que representan la disposición o la organización de las fibras de actina y miocina en el citoplasma de esta célula y también de esta. Y el músculo liso, ¿no? En el músculo liso no presenta, por eso es liso, ¿no? Entonces no presenta estas estriaciones transversales, la célula, no presenta. Ahora, este músculo eh, esquelético se subdivide según la localización, se subdivide en músculo esquelético, aquí está, músculo esquelético, músculo cardíaco, y aquí falta uno, músculo estriado visceral.
falta una acá. Como le dije, los dibujos animados no representan casi la realidad. Según su libro de Ross, acá hay una clasificación más que es músculo estriado visceral. Bueno, entonces, en nuestro músculo estriado son tres, ¿no es? Cardíaco, esquelético y estriado visceral. El esquelético, este esquelético, como dice su nombre, esqueleto, ¿no? Está relacionado con el hueso, entonces es un músculo que se inserta en el esqueleto, es decir, que se inserta en el hueso. Y bueno, como se inserta en los huesos, produce los movimientos de los esqueletos axiales y periféricos, los de la extremidad superior e inferior. Axial es de la columna, esos son, que están insertos ahí en los músculos. Y el cardíaco, como dice su nombre, pues se encuentra en donde, en el corazón. Y el esqueleto, el músculo estriado visceral, ese, ese se encuentra, es un músculo que se encuentra en el interior del organismo, por ejemplo, en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Está ahí, por ejemplo, el diafragma, está la parte superior del esófago, la parte superior, porque la parte inferior es músculo liso. Después, más arribita del esófago está la faringe, ¿no? Está la faringe, que también es músculo estriado visceral, y la lengua. Más afuera ya está la lengua, eso es también un músculo estriado visceral. Y el músculo liso, que vendría a ser este de acá, se encuentra ¿en dónde? En todas los que son las vísceras, es decir, aquellos órganos de estructura tubular. Entonces son las vías respiratorias, son estructuras tubulares, las vías urinarias, estructuras tubulares. Luego tenemos las vías digestivas, urinarias, respiratorias, son viscerales. Entonces, el tercio inferior del esófago, liso. Estómago, liso. Duodeno, aquí está nuestro estómago. Duodeno, liso. Duodeno, yeyuno, ilion, colon, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano, ¿no? Su función. Bueno, la función del músculo esquelético, ¿no? Las que están insertas, su función principal, bueno, la función del músculo esquelético es de los movimientos, ¿no? Son los responsables de la motricidad gruesa y fina. Entonces, movimientos, por ejemplo, de las extremidades, de los dedos, también es la responsable, por ejemplo, de la columna del mantenimiento de la posición, la postura. ¿No? Después los movimientos oculares también, ¿no? También están los movimientos oculares, van girando. Por ejemplo, ese también es un tejido esquelético. Y luego tenemos también otro, por ejemplo, la función de la lengua, ¿no? Está relacionada con el habla, la deglución, el esófago, la parte de la faringe, también con la respiración, porque la faringe es una vía intermedia entre digestivo y respiratorio. Ay, tengo sueño, chicas. Ahora, ejemplo, acá tenemos eh, estriado, ¿no? Músculo estriado. Entonces, por ejemplo, acá vemos músculo estriado por las estriaciones transversales que presenta y produce contracciones voluntarias, discontinuas, rápidas y están inervadas por el sistema nervioso somático, ¿no? Son contracciones rápidas, pues, como corriendo como los atletas, rápido, discontinuas porque usted decide si continuar corriendo o no en la maratón. Rápidas, ¿no? Usted quiere acelerar.
Entonces, aquí el músculo cardíaco también son contracciones fuertes, son contracciones, pero estas involuntarias, continuas y rápidas. Entonces, son, como dice, son contracciones fuertes, ¿no? Como en el cardíaco. Para bombear la sangre, va a bombear la sangre que se acumula en el corazón, se hace la contracción hacia todos los rincones de nuestro cuerpo, continuas, ¿no? Entonces no para, siempre está contracción, relajación, contracción, porque usted no puede decirle, a ver, corazón, deja de latir. No, ¿no ves? Entonces por eso es continuo y rápido, involuntario. Luego tenemos el músculo liso, que son contracciones débiles, involuntarias, lentas, como por ejemplo las vísceras y de nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ingieren un alimento, ese alimento no va a ser desechado inmediatamente hacia el exterior, ¿no? A través del ano, ¿no? Entonces son contracciones lentas que permiten al organismo a degradar esos alimentos, ¿no? Los degrada a moléculas más pequeñitas, le permite absorber los nutrientes necesarios, absorber el agua y luego hasta que queden solamente residuos y después de los residuos sean desechados al exterior. Aquí están, por ejemplo, el músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Este es corte transversal, corte longitudinal, ¿no? Corte transversal, el músculo liso. El músculo liso se caracteriza porque su celulita tiene forma de hoja, es ausada. Es una célula que tiene un núcleo central, y sus extremos son agudos, como una hoja. Es así, el músculo liso. En cambio, el esquelético tiene una estructura tubular larga, ¿no? Que puede ser metros de longitud, como el de su muslo. Una celulita, una célula muscular. Y se encuentra en la periferia. Por ejemplo, acá, el músculo liso, yo les decía, este corte longitudinal, así se ve. Corte transversal del músculo liso, miren, aquí se ve el núcleo en la parte central. En la parte central se ven los núcleos. En cambio, este de acá es tubular, corte transversal, entonces esta es la célula. Esta es la fibra muscular o miocito o célula muscular, que es el mismo personaje. Entonces, los núcleos se encuentran, por ejemplo, acá hay 2 núcleos. Acá también hay 1, 2, 3 núcleos. Son multinucleadas y se encuentran en la periferia de la célula. Se encuentran en la periferia, debajo de la membrana plasmática. Y presentan estriaciones, ¿no? Estas son las estriaciones. Entonces, de estriación se debe a la disposición de los filamentos de actina y miocina. Entonces, aquí se observan las miofibrillas, se llama esto. Y esa miofibrilla a la vez está formada por filamentos actina y miocina. Aquí hay una miofibrilla, 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 miofibrilla y miofibrilla. Aquí está el músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene una forma de células ramificadas. Entonces el corte transversal es ramificado. Tienen forma de M. Por ejemplo, aquí miren. ¿Dónde está mi mouse? Aquí es el límite. Desde aquí hasta acá. Todo esto es la célula. Así. Así. Así es la célula. Entonces esta célula está aquí, miren, de acá hasta acá. Es una célula ramificada. Es una célula ramificada, puede tener forma de M, puede tener forma de doble Y, de U, de
de B, de Y, de doble Y. Esas formas tienen las celulitas y tienen núcleos que pueden ser uno o dos núcleos, pueden presentar también en la parte central de la célula. Un poquito fuera del centro, así son las células cardíacas. Corte transversal, miren acá su núcleo central, aquí el núcleo periférico. Y presenta su miofibrilla, 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 ¿no? Aquí miofibrilla, miofibrilla. Entonces nuestro músculo estriado representa 35 a 50% del peso corporal del individuo. Entonces acá el 40% es músculo esquelético, 0,4 cardíaco y el visceral es 9,6. Entonces aquí tenemos el esquelético, ¿no? El esquelético, todo lo que es la parte externa, voluntaria, es 40% músculo esquelético y el corazón 0,4%. Entonces aquí 40% de músculo esquelético voluntario. Y su corazón 0,4. Y el visceral en el interior 9,6%. Entonces aquí vamos con el músculo esquelético. Entonces, ¿cuántos tipos de músculo estriado conocemos? 3. El, el esquelético, el cardíaco y el estriado visceral. ¿Dónde se encuentra el esquelético? Entonces, nosotros decíamos que se encontraba en el esqueleto axial, ¿no? En el esqueleto axial y periférico. Sus funciones principales, bueno, esquelético porque se fijan o se insertan en los huesos y producen los movimientos gruesos o movimientos finos como el de los dedos, ¿no? Movimiento fino, ¿por qué? Porque tú tienes precisión con los dedos al momento de dibujar, ¿no? Al momento de suturar, son movimientos finos. Y luego también interviene en lo que es mantiene lo que es la postura. Luego la visceral, decíamos que el diafragma, faringe, lengua y tercio superior del esófago. La cardíaca en el corazón. Ahora vamos a hablar de las células del músculo estriado. Entonces, el músculo estriado se caracteriza, o sea, la, ya sea la célula, mejor dicho, la célula estriada es una célula multinucleada, ¿no? Multinucleada. Por ejemplo, acá tenemos una célula esquelética, ¿no? Una célula esquelética, la célula esquelética. Y la célula estriado visceral también, así se ve, el estriado visceral. El cardíaco también así se ve, con estas estriaciones transversales, solamente que es ramificada, les decía, ¿no? Es ramificada. Bueno, entonces como lo ven, es como dice, son células largas. Núcleo periférico, por ejemplo, acá hay un núcleo en la periferia, acá hay dos núcleos, acá hay otro núcleo en la periferia, por acá un núcleo por el cerebro en la periferia. Esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula y esta es otra célula, y sus estriaciones transversales. Esas estriaciones transversales son la posición de los filamentos, ¿no? De los miofilamentos. Entonces aquí, por ejemplo, es una zona oscura, clara, zona oscura, clara, una zona oscura, una clara, una zona oscura y una zona clara y así sucesivamente. Inervado por el sistema nervioso somático voluntario. Y como le estaba diciendo, entonces la contracción se produce gracias a la interacción de dos tipos de miofilamentos, ¿no? Que son actina y miosina, o también denominado filamento fino o filamento grueso respectivamente.
Entonces, estas están alineados para producir el trabajo mecánico y ocupan la mayor parte del citoplasma o sarcoplasma. Aquí vamos a ver la organización de nuestro tejido muscular. Entonces, por ejemplo, acá, músculo, ¿no? Músculo. El músculo ya es un órgano. Músculo. Y este músculo está formado por fascículo. Aquí hay un fascículo, 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 fascículo y fascículo y fascículo y por acá. Sacamos un fascículo. Ese fascículo lo agrandamos. Aquí está el fascículo. Este fascículo a la vez está formado por fibra o célula muscular. Entonces acá hay una fibra muscular o una célula muscular, una célula, una célula, una célula y otra célula y otra célula, o una fibra, ¿no? Así está compuesto el fascículo por varias fibras. Sacamos una fibra, sacamos una célula y lo agrandamos. Aquí está nuestra célula. Entonces, nuestra célula, que es el interior, por miofibrilla. Entonces aquí vemos una miofibrilla, 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 miofibrilla en una fibra muscular. Entonces aquí sacamos una miofibrilla. Lo agrandamos, la miofibrilla. Y esa, entonces, miofilamento, miofilamento, miofilamento. Sacamos un miofilamento. O filamento fino y miosina o filamento grueso. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el músculo. El músculo que está unido por un tejido conectivo al extremo, ¿no? De su extremo a la superficie ósea, el músculo estriado. ¿No? En la clasificación. Entonces nuestro músculo esquelético se inserta en la superficie ósea. Entonces acá, miren, este músculo está revestido también, está revestido por tejido conectivo. Revestido. Tejido conectivo denso. Epimicio. Ese epimicio se continúa aquí, en el extremo del músculo, con el tendón. ¿Y qué es el tendón? Tejido conectivo denso modelado. Y este tendón, este tejido conectivo denso modelado, se continúa con, pero este no está envolviendo nada, ¿no? No envuelve nada, es puro. En cambio, este epimicio envuelve al músculo. Ahora este tendón se continúa con esta membrana. ¿Cómo se llama? La membrana que recubre el tejido óseo. Hola, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Hola, hola. ¿O me fui? Sí, doctora. Ay, ya muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Ya muy bien. Por ahí se me va el internet porque no estoy en mi casa. Ya, muy bien. Estoy en el laboratorio pasando clases, ¿no? Recuerden que me dieron un grupo a último momento y entonces yo pasaba en mi cuartito, calientita en mi colchita. Y ahora pues paso práctica, antes de ustedes paso práctica, digo laboratorio, después ustedes, después laboratorio, laboratorio. ¿Se recuerdan cómo se llama la membrana ¿Pericondria? que envuelve el tejido óseo? No, si es óseo. Periósteo.
¿Peri qué? Tendón se Periósteo. continúa con el periósteo. Muy bien. Entonces eso se llama tejido conectivo denso modelado. Muy bien. Ahora acá, continuamos con epimicio, ¿no? Ese epimicio es una vaina, es una capa gruesa, es una vaina de tejido conectivo que rodea este conjunto de fascículos, ¿no? Ese recuerda que era fascículo, 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 y se saca un fascículo. Entonces lo envuelve. Ahora, aquí ese tejido conectivo, ese epimicio se introduce al interior del tejido muscular, al interior se introduce. Entonces, esa ya es una capa gruesa también. Pero el externo es mucho más gruesa en comparación con lo que se está introduciendo. Entonces, se introduce como tabiques de tejido conectivo aquí y que va a envolver un fascículo. Va a envolver un fascículo. Entonces, a ese tejido conectivo se llama perimecio. Entonces aquí, perimecio, por acá, perimecio. Y como les decía, el tejido conectivo siempre va a traer en este tabique vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas para que le dé la vitalidad a nuestras celulitas. Bueno, acá, perimecio, encima, ¿no? Epimicio, epi deriva del griego, epi quiere decir encima, sobre. Perimecio, alrededor del fascículo, que se van a acordar. Luego, todavía, ¿no? Este tejido conectivo, este perimecio, se introduce aún más al interior, aún más se introduce. Pero ya aquí es un tejido conectivo más sencillo, más delgado, es una delicada capa de tejido conectivo. Ya, y eso se introduce, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el perinecio, se introduce al interior. Entonces, aquí también se introduce por aquí otra fina capa de tejido conectivo y envuelve a una fibra, es decir, envuelve a una célula. Entonces, este fascículo está formado por fibra, fibra, y nuestro perimecio se introduce al interior y envuelve una fibra. Y esa fibra se llama endomicio. Endomicio. Entonces nuestro músculo es rojo y dice, entonces produce contracciones rápidas, voluntarias y se insertan en la superficie de nuestro tejido óseo, ¿no? A través del tendón. Aquí, otra vez para repetir, epimicio, entonces, es una estructura de tejido conjuntivo que rodea, entonces, al músculo, ¿no? Externamente al músculo. Y se denomina fascia muscular. Luego, aquí tenemos el perimecio, que forma septos o tabique y envuelve a fascículos. Luego tenemos endomicio, que es una delgada capa, y miren, delgada capa, más que todo tiene predominio de fibras reticulares. Entonces ahí cubre una fibra muscular. La fibra muscular, entonces, es la unidad mínima estructural y funcional de nuestro músculo esquelético. Entonces, yo les decía que nuestra célula estriada se caracteriza porque es una célula larga, multinucleada, y bueno, el conjunto de las células, estas células, forma un haz, ¿no? Un fascículo. Aquí está nuestra célula estriada.
con sus estriaciones transversales, su núcleo periférico, acá núcleo, por ejemplo, esta célula tiene dos núcleos. Corte transversal, ¿lo ves? Entonces, este corte transversal, por ejemplo, membrana plasmática, debajo de la membrana núcleo, ahí hay dos núcleos, y estos son miofibrilla, 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 miofibrilla. Sacamos una miofibrilla y está formada por actina y miosina, o filamento fino, filamento grueso, estos de acá. Y ahora, ¿cómo se llama el tejido conectivo que envuelve una fibra? Epimicio, endomicio o perimicio. Hola. Endomicio. Muy bien, endomicio se llama. Entonces aquí, por ejemplo, ya no es en dibujo animado, entonces aquí está nuestra fibra muscular o nuestra célula muscular. Entonces aquí hay una célula, otra célula y otra célula muscular y su núcleo, ¿no ves? Que son multinucleadas, se encuentran en la periferia, en sus estriaciones transversales por la disposición de estos filamentos finos, filamentos gruesos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una delgada capa de tejido conectivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Alrededor de la fibra hay una delgada capa de glucosaminoglucano. Entonces, como ustedes saben, glucosaminoglucano es la sustancia fundamental del tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza porque tiene célula, porque tiene fibra y su sustancia fundamental. Y la sustancia fundamental se ve ese fondo blanco. La fibra, las fibras pueden ser rosas, las colágenas que se ven con hematocilina y eosina. Y las reticulares no se ven porque se observan con otro tipo de tinción. También las elásticas se observan con otro tipo de tinción. La resorcina, fusina, así se ve, ¿no? Entonces se tiñen más con colorantes básicos. Colorantes básicos, ya, muy bien. Entonces aquí, esto que envuelve se llama endomicio. Aquí más mejor, miren, entonces esto es endomicio. Esto de acá, todo esto de acá es endomicio. Esto es la célula, sus estriaciones transversales y su núcleo por acá. Y este es el núcleo de la otra célula. Entonces nosotros podemos verlo con nuestro microscopio óptico de nuestro laboratorio y se pueden visualizar, como les decía, de 1 milímetro hasta 30 centímetros de longitud, un diámetro de 10 a 100 micras. El aumento del tamaño se denomina hipertrofia y la disminución del tamaño se denomina atrofia. Aquí, por ejemplo, aquí, corte transversal. Corte transversal, por ejemplo, acá tenemos núcleos en la periferia. Entonces, músculo esquelético, aquí está la célula y aquí están los núcleos. Por debajo de la membrana plasmática y en la periferia de la célula. Este también está en la periferia de la célula. Aquí también está en la periferia de la célula. Aquí también en la periferia. Aquí a este nivel se halló dos núcleos, ¿no? Aquí también, acá igual, acá, aquí. Y esto de acá, que es sustancia fundamental, es tejido conectivo, está formado con un predominio de fibras reticulares, ¿no? En forma de red. Entonces, que envuelven a la célula muscular. Y se llama, ¿qué se llama esto? Que envuelve a la célula. Epimicio, endomicio, perimicio. Endo. Muy bien, exactamente. Endomicio. Entonces acá, estos son terminología médica que se usa para identificar nuestro tejido muscular. Por ejemplo, a la célula se llama miofibra o miocito o fibra muscular también.
Después a la membrana plasmática se llama sarcolema. Al citoplasma se llama sarcoplasma. Al retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplásmico. A la mitocondria se llama sarcosoma. A la unidad contráctil y funcional del músculo, donde ocurre la contracción a esa unidad, se llama sarcómera. Entonces aquí vamos a ver el esquema de la célula o de la fibra muscular y la presencia de la miofibrila. Entonces aquí está nuestra membrana plasmática, pues que se llama sarcolema o sarcolema, membrana plasmática. Esta es una célula, estructura tubular. En el citoplasma, ¿qué hay? Miofibrilla. Este es miofibrilla, 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 miofibrilla y miofibrilla. Aquí, por ejemplo, están las mitocondrias. Las mitocondrias, o también denominado sarcosoma. Y aquí está este celeste que envuelve a la miofibrilla, se llama retículo endoplasmático. Entonces ese retículo endoplasmático rugoso se llama retículo sarcoplásmico. Y este de acá, por ejemplo, está conformada esta miofibrilla por filamento fino y filamento grueso, ¿no? Actina y miocina. Entonces, filamento grueso son los rojos. Esos puntitos rojos. Filamento fino son los celestes. No se visualiza muy bien. Los puntitos celestes, esos son actina. Aquí, por ejemplo, se ve, miren. Este es filamento grueso. Filamento grueso. Este es filamento fino. Filamento fino. Entonces, ese filamento fino es el que yo le decía, zona clara. El filamento grueso, zona oscura. El que yo le decía, ¿no? Zona clara, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara. Y estos son la disposición de la fibra. Entonces, esto, filamento fino, filamento grueso, filamento fino. Ay, me duele la espaldita. Bueno, acá continuamos, ¿no? Por ejemplo, acá, músculo. El músculo estaba formado por fascículos. Este es un fascículo. Y el fascículo estaba formado por fibras. Esta es una fibra. Y la fibra estaba formada por miofibrilla. Y la miofibrilla estaba formada por filamento fino, filamento grueso. Filamento grueso, filamento grueso, filamento grueso, filamento grueso. Filamento fino, ese celeste, filamento fino, filamento fino, fino, fino. Aquí vamos a hablar de lo que son las miofibrillas, ¿no? Vamos a hablar mucho de lo que son las miofibrillas, por ejemplo, este de acá. Entonces, ¿qué era sarcosoma? Sarcómera. Sarcómera era era la unidad contráctil, es decir, que esta región es donde se va a producir la contracción. Entonces, aquí no es solamente que existe un sarcómera, sino que es un segmento o una parte de la célula, ¿no? Pero esta no es única, son varios segmentos. Entonces quiere decir que aquí hay un sarcómera, este es otro sarcómera, y este otro sarcómera, otro sarcómera y otro sarcómera, sarcómera y sarcómera. Este es otro sarcómera, 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 sarcómera. Digamos que mide 30 centímetros. Entonces tomamos ese segmento, un segmento sarcómera, y el sarcómera es un segmento que abarca desde esta línea Z a otra línea Z.
es el segmento que se llama sarcómera. ¿Y qué es la línea Z? Esta línea Z es una zona densa. Por ejemplo, acá. Esto de acá es sarcómera desde este segmento, desde acá. Sarcómera. Esta es línea Z. Línea Z. ¿No? Esta es línea Z, línea Z. Entonces le decía que línea Z que era una zona muy densa, ¿no? Y esa línea Z densa divide a la banda I, Primero, primero vamos a ver para que me comprendan la banda I, esto de acá. Entonces nosotros en la tinción con hematoxilina y osina, en esos cortes, vamos a evidenciar esta de acá, la zona clara, la zona oscura, la zona clara, la zona oscura, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta es hematoxilina y osina. Y entonces nosotros evidenciamos bandas, ¿no? Banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara. Y esa banda banda oscura, banda clara, se denomina banda A, banda I. Aquí la vamos a ver. Acá. Aquí está. Banda clara, banda oscura. De aquí es banda oscura. Banda oscura. Banda clara, banda oscura. Banda clara, banda oscura. La banda clara se denomina banda I. La banda oscura se denomina banda A. Entonces aquí, banda A, banda oscura. Banda clara o banda I. Esto de aquí, banda I. Y el disco Z que hace, divide la banda I o la banda clara en dos segmentos. Dos segmentos. Y esta de acá es la zona H. La zona H es una zona clara. Aquí está. Esta de aquí es una zona clara, como la banda I. Ahora esta zona H divide a la banda oscura o banda A en dos. Aquí uno y dos segmentos. Y la zona H, ¿no? Esta zona, hacemos zoom, esta es la zona H. Entonces esa zona H también está dividida, ¿no? Está dividida en dos mitades o en dos segmentos por la línea M. Esta es la línea M. Entonces aquí esta rayita es la línea M. La línea M. Bueno, eso, ¿no? Aquí, nuevamente para repetir, banda oscura se llama banda A. Banda clara se llama banda I. Entonces, cada banda A posee una zona transversal menor que se llama banda H. O zona H, como yo les mencioné, ¿no? Es cortada por la línea Z. Y esto ya también sabemos, ¿no? Que estaba formada por filamentos de actina, miosina, y aquí. Entonces aquí queda sarcómera, es la unidad estructural y funcional de la miofibrila. Entonces, el sarcómero es el segmento ubicado entre dos líneas Z sucesivas, en dos Z. Y el centro de la banda H se distingue una línea angosta que es la M, ¿no? Esta de acá. La M. La M. Ahora aquí vamos a ver pero antes de irnos a la contracción vamos a ver aquí
Todavía hay que hablar de las proteínas, filamentos. Hay otros filamentos accesorios a este sarcómero, no solamente está actina y miosina, hay otros más. Entonces vamos a ver por acá, aquí, por ejemplo acá. Ahí se ve mucho más mejor la disposición de la actina y la miosina. Entonces aquí está la miosina y la actina, ¿no? Esto de acá es, esto de acá, hasta acá, banda oscura, banda A. Y de acá hasta acá, banda I, banda I. O banda clara. Y esto de acá, la zona H, y la zona H está dividida por la línea M. ¿Qué más? Nada más sería por aquí. Aquí vamos a ver, este es de la mioglobina, pero antes vamos a ver, quería, no es dónde está. Esta es la imagen. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos los componentes, ¿no? Dice ahí, proteínas accesorias para mantener la estructura del sarcómero. Entonces aquí vemos que el 75%, ¿no? de la proteína total de la fibra muscular es pues actina, troponina, miosina. Bueno, aquí los componentes proteicos, ¿no? Son la miosina y la actina. Después está la troponina, la troponina, la tropomiosina también, ¿no? Exactamente eso. Bueno, eso corresponde el 75%, ¿no? Y el 25% lo corresponde estas proteínas. Ahora ya no se preocupen, más allá vamos a ver las diapositivas de lo que yo les estoy hablando. Para memoria nomás estos nombrecitos. Pero el 25% de los componentes son estos, ¿no? Ese, por ejemplo, de acá, la tinina, la nebulina, aquí no se ve lo que son la proteína C, está la miomicina también por acá, pero vamos a hablar cada uno. Por ejemplo, la tinina, ¿no? Entonces, la tinina, como ustedes ven aquí, ¿cómo se ve? Como forma de resorte, ¿no? Tiene una estructura de resorte la tinina. Entonces, esta es una proteína elástica, ¿no? Elástica y es larga. Aquí está. Elástica y larga. ¿Y qué está haciendo? Su función es conectar lo que son los filamentos gruesos. Aquí están los filamentos gruesos con el disco Z. Entonces, eso es lo que hace. Conecta los filamentos gruesos o la miosina al disco Z. Este disco Z. También miosina al disco Z. ¿Y eso para qué? Para darle estabilidad, ¿no? Para centralizarlo y para que esté estable. Para centralizarlo, para que se encuentre ahí en la zona central del sarcómero. Esta miosina o filamento grueso o banda A, banda oscura. Y luego tenemos la nebulina, esta de acá, la nebulina. Entonces la nebulina se encuentra paralela a la actina o filamento fino paralela. Esta de acá. Y también esta se halla fijada, entonces fijada también, fija la actina al disco Z, a la nebulina. Luego tenemos aquí no se ve,
tenía que haber lo que es la M-actinina, ¿no? Su nombre, mire, hasta relacionado, hasta M-actinina. Entonces, ese M-actinina también cumple la misma función que la nebulina. Entonces, contribuye a anclar lo que son los filamentos finos, ¿no? O el filamento de actina al disco Z también. Luego tenemos lo que son, aquí vendrían a ser lo que son la miomecina, Y esa miomecina lo que hace es delinear, delinear los filamentos gruesos o la miosina en la línea M, en la línea M, la miomecina. Entonces es para eso. Los alinea en la línea M, la miomecina. Después hay otras proteínas, ¿no? Que por ejemplo está ahí en su libro lo menciona la proteína C y esa también tiene la misma función que la miomecina. O sea que alinea los filamentos gruesos en la línea M. Ahí son dos, ¿no? La proteína C y la miosina. La proteína C y la miomecina. Eso, miomecina. Me confronto con miomecina. ¿Qué más? Aquí vamos a hablar un poquito de los filamentos. Entonces, por ejemplo, ustedes los filamentos gruesos, donde lo están viendo en la porción, bueno, los filamentos gruesos se encuentran en la porción central del sarcómera, ¿no? Entonces, desde aquí hasta acá es sarcómera. Se encuentran en la porción central del sarcómera, es decir, en la banda A, ¿no? En la banda A o la banda oscura. Y luego los filamentos finos, estos de acá, estos de aquí, los filamentos finos, y este filamento fino está unido a este disco Z, ¿no? Y luego este se extiende hacia el interior de la banda A, ¿no? Porque hasta aquí es banda A, hasta aquí, banda A o banda oscura. Entonces, por ejemplo, se está extendiendo hasta la banda oscura, hasta la banda oscura, ¿no? Hasta la banda oscura, cerquita del borde de la zona H, ¿no? De la zona H, hasta el borde de la zona H. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, los filamentos finos, ¿no? Están conformadas, aquí vamos a ver dónde está aquí, este es filamento fino. Este es el filamento fino o actina. Entonces, el filamento fino se compone, por ejemplo, acá, estructura de la actina y las proteínas asociadas al filamento de actina, ¿no? Proteínas asociadas a la actina o al filamento fino. Entonces, aquí tenemos en el filamento fino la actina, esta de acá, estas proteínas globulares, la actina. Y luego tenemos también la troponina, esta de acá. La troponina. Esta de aquí. La troponina también es otra molécula globular. Hay tres. Ahora, ¿por qué le estoy hablando despacito? Porque después todos esos nombrecitos tienen una función para producir el movimiento. Porque después voy a hablar que la troponina C se une a la cabeza globular de la miosina, te voy a decir. Entonces ya, sigamos. ¿Cómo le decía? La troponina, ¿no? La troponina. Pero también las troponinas. Actina y la troponina. Aquí complejo de troponina porque son tres, ¿no?
Son 3. Muy bien. Y luego, luego los filamentos gruesos, ¿no? Los filamentos gruesos solamente me olvidaba acá, la tropomiosina. La tropomiosina, la troponina y la actina, que son las proteínas asociadas al filamento fino. Luego es la miosina. Entonces, aquí, por ejemplo, el filamento grueso, o también denominado filamento grueso, se compone de miosina, el filamento grueso, que vendría a ser este. Este es la miosina. Miosina. Entonces, ustedes ahí ven que es una estructura, son doble hélice entrelazados, ¿no? Y presenta, por ejemplo, esta molécula de miosina, una región globular o cabeza. Y en esa región globular o cabeza es el sitio de unión para el ATP, sitio de unión de ATP. Luego tenemos la cola, dos colas, doble hélice enrollado, que forman las cadenas pesadas, que forman las cadenas pesadas. Entonces aquí se están alineando, ¿no? Estas se alinean. ¿Se alinean en dónde? En la zona, ¿dónde está la zona? Aquí. Esta es la miosina, ¿no? La miosina, entonces estas son las cabezas globulares. Las cabezas globulares, donde se fija el sitio de fijación del ATP. Y luego tenemos la cola, que son doble hélice entrelazadas. Entrelazadas. Entonces yo le decía que estos se alinean en la zona H. Se alinean en la zona H. ¿Y gracias a quién? A la miomesina, ¿no? Aquí estaba la miomesina y la proteína C. Entonces ahí. Eso con respecto a lo que son las proteínas, ¿no? Entonces aquí el 25% hemos visto que era, esta es acá, ¿no? Timina, nebulina, por acá al medio estaba, ¿cómo se llama? Parecido a la miomesina, a la miosina, ¿no? Miomesina, proteína C, luego acá también tendría que estar, aparte de la nebulina, la M-actinina, Entonces ahí están, esos son el 25% y el 75% estaba formada por actina, actina por acá y miosina por aquí, ¿no? Miosina solamente era miosina. En la actina habían 3 moléculas más, que eso están dentro de los 75%. ¿Se acuerdan cuál era? Esta es la actina propiamente dicha. Después estaba la tropomiosina y la troponina. Ese es el filamento fino. Eso lo constituye el filamento fino. Son 3 elementos. Pero la molécula más grande es actina. Ya aquí, el filamento grueso lo constituye una molécula, ¿no? Una molécula, que es la miosina. Muy bien. A ver qué más. Ya hemos hablado de eso. Ahora, ¿cómo se produce el movimiento? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver por acá. Aquí. El movimiento se produce, bueno, se produce por la disposición, ¿no? Por la disposición de los filamentos finos y gruesos. Es por eso, por la disposición. Por ejemplo, acá antes de mencionar, vamos a ir aquí, donde está, aquí tenía un gráfico, aquí, por ejemplo acá. Este es la contracción, relajación, contracción y relajación. Entonces, ¿ustedes qué ven aquí? Durante la contracción, ¿no? Aquí durante la contracción,
la banda A es constante y lo que se acorta es la banda I, ¿no? Esta banda I. Durante la contracción se acorta o se contrae. Ahí está, la banda I se acortó y la banda A, miren, es constante, no modifica. Y eso se debe al deslizamiento de los filamentos. Al deslizamiento de los filamentos se debe. Filamento fino y filamento grueso. A ese deslizamiento. Entonces por acá, entonces aquí lo que hace la banda, aquí vamos a ver. Aquí, por ejemplo acá. Lo que pasa en este deslizamiento es que la miosina actúa como un motor que desliza el filamento fino hacia, ¿no? Que le desliza el filamento fino hacia las cercanías de la zona H. Eso aquí vamos a ver un ratito. Aquí. Entonces, ese de acá, por ejemplo, este es la miosina. Entonces, esa miosina, por ejemplo, acá, mejor vamos a explicar este de acá, donde está la troponina. Aquí. Durante la contracción, vamos a hablar un poquito de me olvidé explicarlo para la contracción. Aquí, por ejemplo, la troponina, ¿no? La troponina, este complejo B, me olvidé explicarles. La troponina, la proteína globular, tiene 3 unidades. Entonces, la troponina T, la troponina C y la troponina I. Aquí está. La troponina T, esta de acá, la troponina T, une a la tropomiosina a la tropomiosina. Esta es la tropomiosina. Eso hace la troponina T, por eso es T. Entonces se une a la tropomiosina. Y la troponina C, esta troponina C, lo que hace es fija los iones de calcio. Y la troponina I, eso de acá, inhibe la interacción entre actina y miosina, la troponina I. Ahora sí, ya, eso memorícense. Ahora ya diciendo eso, vamos a explicarlo cómo se produce el movimiento. Nuevamente repito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, la troponina T es la que se une a la tropomiosina, que vendría a ser esto, que es una proteína fibrosa, ¿no? Es una proteína fibrosa que se encuentra en fondo de los surcos de las moléculas de actina. Se encuentran en los surcos. Ahora la troponina T es eso, ¿no? Se une a la tropomiosina. Es decir, que se une al complejo de troponina. Es decir, eso. Y la troponina C es nada más el sitio donde se van a fijar el calcio. Y el I inhibe, ¿no? Inhibe lo que es la interacción, es decir, que separa actina y miosina. A eso se refiere, inhibe la interacción de actina y miosina. Ahora aquí la troponina, ya le hemos dicho, ¿no? Es una proteína fibrosa colocada sobre los surcos del filamento de actina. Muy bien. Y la actina, ¿no? La estructura de la actina, por ejemplo, se compone de moléculas de actina G.
Entonces, la actina es esta es la actina, ¿no? Es una molécula globular, es una molécula globular, y esta se compone por actina G, o sea que esta es una actina G, una actina G, una actina G, una actina G, otra actina G, y conforma una actina, un filamento, no un filamento, sí, pues ya es una estructura filamentosa, pero globular, ¿no? Globular, entonces forman lo que es la actina F, y dos actinas F forman una actina. Esa es la composición. Bueno, creo que alguien está tocando la puerta. Ahora, cada molécula, ¿no? Cada molécula de actina G, es decir, esta molécula es una actina G, tiene un sitio de unión para la miosina, exactamente para la cabeza globular. Aquí está, esta es la cabeza globular, aquí. Entonces, aquí la actina G tiene un sitio específico para la cabeza globular, ¿no? Recuerden que aquí es el sitio del ATP-ASA, el sitio para la ATP. Entonces, aquí ustedes observan que esta molécula era una molécula que estaba formada por doble cadena. Aquí donde estaba la molécula de la doble cadena, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde está? Aquí, esta, por doble cadena, ¿no? Polipeptídica, doble hélice, ¿no? Doble hélice, esta cadena. Entonces aquí se está proyectando, por ejemplo, en esta molécula se proyecta como si fuera un ángulo recto, ¿no? Sí, se proyecta como este de acá, como un ángulo recto. Entonces, en ese, es como les decía, que ese va a ser el sitio específico para para el ATP, ¿no? Para la actividad de la ATP-ASA. Es una enzima, que lo que va a hacer el ATP-ASA es liberar la energía. Esa energía va a permitir el deslizamiento o el desplazamiento de la actina y miosina. Exactamente, eso es lo que se va a producir. Ahora por acá tenía, aquí donde está, por ejemplo, acá. Aquí. Por ejemplo acá, aquí yo les decía que ahí está la hendidura, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, la actina F, ¿no? Que también está compuesta por doble hélice de actina F. La actina estamos hablando. La actina. Entonces, estos de aquí se encuentran, por ejemplo, tienen surcos, ¿no? Ese surco. Tienen los surcos. Entonces, acá estos surcos, cuando se produce el movimiento, la tropomiosina y la troponina, entonces se deslizan, ¿no? Se deslizan. Entonces, por ejemplo, acá, la troponina se desliza y queda en descubierto la área donde se va a fijar la cabeza globular. Esto se desliza más, se une acá a la troponina y queda en descubierto la área de la actina G. Esa área específica es para la cabeza globular. Ahora, este deslizamiento de la tropomiosina se debe a la activación de moléculas de calcio que se fijan en la tropomiosina C. Y ese calcio proviene del retículo endoplasmático aquí. Entonces, acá, este es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces aquí son sitios de almacenamiento de calcio y ese calcio se libera, y ese calcio se fija exactamente al filamento
delgado y fino. Oye, ¿dónde me estoy yendo? Aquí. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Hay una disociación de actina y miosina. Entonces, acá se une, ¿no? Se une. Acá, una vez que ya se unió eso de ahí, existe el ATP se hidroliza, ¿no? Existe una, es decir, que se degrada. ¿Y cómo se degrada? Por el ATP-ASA. El ATP-ASA va a degradar esa energía y esa energía se va a liberar y esa energía se requiere para que deslice. Por ejemplo, acá desliza, ¿cuánto grado era? La cabeza, 90 grados. Entonces, desliza, ¿no? La cabeza, la miocina actúa como un motor, es el que se va a fijar a esta globulina G, se fija, lo desliza, desplaza el filamento fino hacia, hacia, hacia la línea M. Recuerden que aquí está la zona H y la zona H hay una línea central M. Entonces lo desplaza y cuando desplaza, este está fijado en un disco Z. Entonces esa zona se llama banda I. La banda I se acorta. La zona H también se acorta. Entonces lo que se mantiene es la banda A. Entonces aquí se fija, desliza y ya es contracción. La célula, el sarcómera se acorta, la célula se acorta, el tejido se acorta. Es decir, que hay una contracción. Luego, ¿no? Todavía se contrae más. Cuando se contrae más, o sea, se acorta más, entonces este se libera termina la liberación de energía, porque esto es continuo, termina la liberación y nuevamente hay ATPasa para degradar otra energía. Entonces, suelta, aquí dice, ¿no? Aquí actúa lo que es esta troponina I, la troponina I, entonces es la responsable de la disociación de actina y miosina. Entonces, eso se libera y nuevamente se fija a otra, se fijó acá, se fija a la otra molécula de la actina G, nuevamente su sitio específico. Nuevamente la tropomiosina se desliza, ¿no? A la troponina T y queda descubierto la área específica de la actina G y nuevamente eso estaba en 90 grados, luego se desliza y al deslizarse pierde ese grado de 90 grados y se vuelve un grado de 180 grados. Desliza. Y así sucesivamente, ¿no? Va desplazando. Entonces, desplaza, suelta, fija, desplaza, suelta, fija, hasta que esto se está acortando más el diámetro de la banda A. Y después de eso, está en reposo, hasta que se termine el ATP, ¿no? Ya no hay más ATP, entonces queda en reposo. Entonces acá, por ejemplo, actina y miosina, ¿no? Una nueva posición. Aquí entonces miren, acá el adenosín trifosfato era aquí, adenosín trifosfato, como lo degrada, entonces lo vuelve a moléculas más pequeñas. Entonces se llama adenosín difosfato, ya no es tri, más fósforo, ya son moléculas más pequeñas, ¿no? Ya están liberadas. Aquí se produce el deslizamiento del filamento del filamento fino. Entonces acá la miosina da la fuerza, ¿no? Original de la posición, ¿no? Eso de acá, es como un motor, el filamento de actina. Aquí, por ejemplo, esto es
relajación y esto es contracción. Entonces, esto de acá, como les decía, esto se desliza a la parte central hasta llegar a la cercanía de la línea M. Entonces, ¿qué se acorta? La zona H, también la zona I, como en este caso, miren. Aquí vamos a ver, por acá está, ahora sí podemos ver el otro dibujito, este de acá. Aquí. Ahí está. Esta es la banda I y se produce la contracción. Se acorta banda I, se acorta zona H durante, ¿y qué es lo que mantiene? La zona o la banda A, se mantiene la longitud. Entonces, durante la contracción, la longitud de la banda A es constante y la banda I se acorta. Eso ya va visto, eso igual, esto igual. Entonces, aquí, ¿no? En resumen, el modelo de deslizamiento de los filamentos. Entonces, la amplitud de la banda A no varía, pero sí se acorta la banda I del sarcómero. Entonces, esto se explica porque los filamentos de actina se deslizan uno sobre otro, ¿no? Entonces, la miosina es el motor. No se le escucha, ¿Cómo? se le corta el audio por episodio, así. Se le corta y no se entiende. Ya, entonces como le iba diciendo, la miosina es el motor, ¿no? Es el motor que se une al filamento fino y los mueve hacia la línea, hacia la cercanía de la línea M. Ya, muy bien, entonces aquí para la contracción necesitamos calcio, ¿no? Entonces los niveles de calcio que son liberados por retículos endoplasmáticos rugosos y estos se fijan en la troponina C. Ahí está, ¿no? Entonces, la estimulación, aquí, ¿no? Hay despolarización, entonces la estimulación a la membrana produce la liberación de calcio del retículo endoplasmático, ¿no? Aquí se produce la apertura de los canales de calcio de la membrana del retículo endoplasmático y se libera entonces calcio en el citosol o citoplasma y como ustedes saben luego se va a la troponina C para que luego esa troponina C permita el deslizamiento de la tropomiosina hacia el complejo de troponina. ¿Ve? ¿Qué les decía? Por eso memorícense los nombrecitos, porque ya después uno habla así, ¿y qué? Que la troponina qué, que la troponina no sé qué. Eso con respecto, y así se producen las contracciones, ¿no? Así se produce. Entonces las contracciones de nuestro tejido muscular. Esa misma explicación se produce, esa misma contracción se produce en el corazón, lo mismo. Entonces en el corazón no es que se contrae y se relaja, sino en el corazón usan otra terminología que es sístole, diástole, sístole, contracción, diástole, relajación, sístole, diástole, diástole. Y lo mismo pasa con el músculo liso, también hay una contracción, ¿no? Una contracción lenta, y hay una relajación también lenta en el músculo liso. Porque la disposición del músculo liso no es diferente, es escaso, tiene otro tipo de filamentos y no tienen una disposición como ustedes han visto, por ejemplo acá, antes de hablar de las fibras lisas y cardíacas, primero vamos a hablar de esto, porque si no lo voy a confundir, los tipos de fibra muscular esquelética. Entonces existen, ahí como ven, existen tres, entonces que son las rojas, las blancas, las intermedias, ¿no? Las blancas, las rojas y las intermedias. Entonces acá vemos las rojas.
Las rojas son células, son células pequeñas, pero están en gran cantidad, ¿no? Y estas células, por ejemplo, aquí está nuestra fibra roja, contiene, como es roja, contiene una gran cantidad de citocromo, contiene una gran cantidad de mitocondrias. Y nosotros recordamos citocromo, ¿qué era? Citocromo oxidasa, ¿se recuerdan? La de citocromo oxidasa, que era una enzima necesaria para que convierta la energía en calor. Esa es una enzima, es un intermediario en un proceso químico. Entonces, aquí también, entonces la roja va a tener una mayor cantidad de este compuesto de citocromo oxidasa, ¿no? Rojo y también abundantes mitocondrias. Entonces, ¿dónde se encontraba el citocromo oxidasa, por ejemplo, esa enzima? En las mitocondrias. Entonces, si hay mucho citocromo oxidasa, va a también tener muchas mitocondrias. Y ese con respecto a rojo y al blanco, ¿no? El blanco se caracteriza porque estas son células más grandes y como son blancos, entonces por lo tanto va a tener menor cantidad de mitocondrias, menor cantidad de citocromo y menor cantidad de mioglobina. Entonces, ¿qué es la mioglobina? Es una proteína que capta solamente oxígeno, nada más, ¿no? Nada más. En cambio, en el rojo va a tener una mayor cantidad de mioglobina, va a captar más oxigenación. Y la intermedia, como su nombre lo dice, entonces es de tamaño intermedio, ¿no? Una cantidad regular de mitocondrias, una cantidad intermedia de citocromos, mitocondrias. Es eso. Entonces, por ejemplo, las fibras rojas, estas son de contracción lenta, se contraen lentamente, pero tienen una gran resistencia a la fatiga, ¿no? Tienen una gran resistencia a la fatiga, este tipo de fibras. Como se contraen lento, pues resisten más, ¿no? Entonces, pero por lo tanto, generan una menor tensión muscular, ¿no? Menor tensión muscular. Luego las fibras blancas, por ejemplo, estas fibras blancas se fatigan con más rapidez, ¿no? O sea que no tienen mucha resistencia a la fatiga. Entonces se fatigan rápido. Entonces, como se fatigan rápido, pues tienen una gran tensión muscular, ¿no? Tienen una gran tensión muscular, por eso se fatigan rápido. Y Doctora, son, y disculpe que son, la corte. sí, dime, y son contracciones rápidas, ¿no? Pues que Excelente. tenemos clases de embriología. Ya, muy bien. ¿Qué hora es? Ah, ya son las ¿no? Bueno, yo voy a terminar. Falta nomás esto de acá, poquito nomás. Bueno, con respecto a eso, rojas y blancas, ¿no? Entonces ahí, rojas y blancas, la intermedia ya les dije. Por ejemplo, acá, la histiogénesis derriba de la hoja mesodérmica, es lo que tiene que movilizar eso. Ahora, el músculo liso, aquí estamos, por ejemplo, acá, aquí, ¿no? Esta es la terminación nerviosa, esta es la fibra muscular y esta es la que envía el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ustedes están caminando, corriendo y se tropiezan porque están yendo a la clase de anatomía, ¿no? Entonces no han visto, hay una piedra por llegar a la clase de anatomía, entonces ahí ¿qué hacen? Pierden el equilibrio. En ese momento, cuando pierden el equilibrio, ese es un estímulo y ese desequilibrio es percibido por receptores que tenemos en el cuerpo, receptores que se encuentran en las articulaciones, ¿no? Entonces, lo que hace, entonces acá, es enviar el mensaje, ¿no? En vez de que se caigan de cara, nuestro sistema y el estímulo ese viaja a través de una información, a través es percibida por las dendritas, de las dendritas al axón, del axón va hacia la área encefálica y del área encefálica nuevamente retorna pero ya a través, eran neuronas sensitivas y esta va a retornar como neurona motora,
Y esta neurona motora lo que va a hacer es estimular la liberación de calcio. Y entonces ese calcio se va a fijar a la troponina C y esa troponina C va a permitir el deslizamiento de la tropomiosina para que quede descubierto lo que es la proteína G en la cabeza globular de la miosina. Y luego se activa lo que es el ATPasa, ¿no? Lo que se hace, el ATPasa se activa para que permita el deslizamiento de los filamentos finos hacia las cercanías de la línea M. ¿Ves? Que les decía, cuando explique eso, es que lo voy a mencionar así y por eso tienen que memorizar esos nombrecitos para que comprendan cómo se produce el movimiento. Y así se produce, ¿no? El movimiento. Entonces acá nuestro sarcómera se va a cortar y no solamente el sarcómera, la célula, y no solamente la célula, el músculo en sí. Se produce la contracción. Entonces, en ese momento que están a punto de caerse de cara, en ese momento se contraen sus músculos, algunas áreas y otras áreas del músculo se relajan y entonces hay una contracción y relajación coordinada y esa relajación y contracción coordinada hace tus movimientos coordinados y por eso no te caes de cara en el suelo, ¿no? Recuperas la postura y nuevamente retornas a tu clase de anatomía. Así, ¿cómo está yendo esa compañera? El cardíaco es la misma estructura que el músculo esquelético, solamente que esta tiene los discos intercalares. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los discos intercalares? Aquí ahorita vamos a hablar, ¿no? Músculos cardíacos, voluntarios ya hemos dicho, los discos intercalares, esa es la diferencia. Entonces, aquí vemos son células, por ejemplo, acá, con núcleo central, hemos dicho, ¿no? Presentan estriaciones transversales y es inervada por sistema nervioso autónomo. Entonces aquí, por ejemplo, estos son los discos intercalares. Son las uniones especiales entre una célula cardíaca y otra célula cardíaca. Y tiene ese aspecto, como ustedes lo ven, ramificado, ¿no? Están así. Estas son. Entonces, esta es una célula cardíaca. Por ejemplo, este es el citoplasma. Esta es una célula cardíaca en forma de V. Entonces, esto es citoplasma y en su citoplasma tiene forma de V. Y en el interior están los filamentos, los miofilamentos de actina y miosina. Por ejemplo, estaban acá, todo esto era miofilamentos que estaban yendo, luego se divide y rodea el núcleo. Aquí se divide la otra fracción y rodea el núcleo. Y luego se une a otra célula cardíaca por estos discos intercalares que son los nexos de unión o las uniones especiales. Esto es tejido conectivo. Recuerden, solamente endomicio, peromicio y epimicio son términos que se asignan al músculo esquelético, no al músculo cardíaco. Este es solamente tejido conectivo. ¿Ya? Tejido conectivo, nada más. Este también es un núcleo central, les decía, los discos intercalares, nuestro músculo, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, las células musculares son ramificadas, presentan de 1 a 2 núcleos, se unen entre sí a través de los discos intercalares y entonces estas fibras corresponden están unidas, ¿no? En una disposición lineal. Nada más eso. El núcleo, ¿no? Es, como habíamos dicho, son grandes o a veces ovalados, son centrales y tiene similar las fibras esqueléticas, ¿no? Eso de aquí. El músculo liso, lo mismo, lo que acabamos de describir, cómo se producen las contracciones, lo mismo sucede con el músculo liso, solamente que este músculo liso no presentan estriaciones transversales, no tienen esa disposición que tienen los miofilamentos de actina y miosina. Entonces aquí lo que se encuentran hoy es una mayor cantidad de filamentos intermedios. Tiene actina y miosina, pero es la diferencia de filamentos intermedios. Y se acabó el fin.
Ahora sí, nos podemos ir. Abrazo, chicos. Hello, hello. Hasta la próxima, doctora. Ya, nos vemos la próxima clase.